Hola Juan Dioses, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Presente. Me comentaste que querías empezar, ¿verdad? Porque estabas en obra. Sí, Inge. Adelante, adelante, te escucho. Ya. Inge, si tiene habilitada para compartir pantalla. Inge, para compartir pantalla habilite. Ya di permiso, ya di el permiso. Ya listo. Mm, Bien, ah, Adelante. ya. Aquí tenemos, para empezar, mi título de trabajo de investigación, que es la influencia del tratamiento de fibra de sisal en la resistencia mecánica de adoquines por lo no de Colán 2026.
autor, mi persona, Dios escribió Juan Luis, y el asesor, el magíster ingeniero Chirino González, Miguel Armando. Bien, como realidad problemática, tenemos que globalmente las Naciones Unidas en 2023 impulsan infraestructuras resistentes en el Perú. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2024 reporta un déficit vial que supera las inversiones previstas y el municipio de Polono de Colán 2024 detalla la degradación severa por alta salinidad. Bien, tenemos lo que son los objetivos. Como problema general, de qué manera influyó el tratamiento de fibra de sisal en la resistencia mecánica de aluquín de concreto en el distrito de Polono de Colán durante el año 2026. El objetivo general, determinar la influencia del tratamiento de fibra de sisal en la resistencia mecánica de adoquines en Polono de Colán durante el año 2026. La hipótesis general, la incidencia del tratamiento de fibra de sisal aplicado influyó de manera significativa sobre la resistencia mecánica de los adoquines por la 9 Colan 2026. Como problemas específicos, cuáles son las características físicas de los materiales y qué se trata con el sodio al 5% necesarios para establecer el diseño de mezcla. eh, Cómo es el comportamiento mecánico del esfuerzo con fibra de sisal en comparación al concreto convencional o 28 días de curado, y de qué manera varía estadísticamente la resistencia en el tiempo entre el grupo patrón de los grupos reforzados natural y tratados a los 7, 14 y 28 días. Como objetivos específicos, reconocer las características físicas de los materiales empleados en la fibra tratada con sodio al 5% mediante ensayos estandarizados. Analizar el comportamiento de refuerzo con fibra de sisal frente al concreto convencional respecto a la resistencia mecánica eh, a compresión a los 28 días. Y comparar estadísticamente la variación de la resistencia entre el grupo patrón, el grupo reforzado con fibra natural y el grupo tratado, evaluando la reducción de la degradación alcalina. Bien, siguiente diapositiva. Teoría o aporte teórico que fundamenta la investigación. Tenemos como autor a Rao 2024 en su título de investigación Teoría de la zona de transición interfacial. En su aporte teórico indicó que el cambio químico aplicado a la biomasa, o sea, al corazón de la fibra, favoreció una hidratación más densa del cemento en la zona de contacto y mejoró la compactación interna del bloque y mejora la transferencia de esfuerzos entre la fibra y la matriz, garantizando la resistencia estructural de los adoquines. Bueno, ese es el repositorio, ¿no? Revista científica en Science Direct. Tipo y diseño de investigación. Tenemos como enfoque que se basó en la medición numérica de variables físicas y mecánicas mediante ensayo de laboratorio y análisis estadístico. Tipo, su objetivo es principal, resolver el problema práctico estructural vial mediante la innovación tecnológica y la aplicación de conocimientos científicos existentes. Diseño, experimental puro y con grupos de control. Factor A, tratamiento de la fibra de sisal sin refuerzo y con fibra natural y fibra tratada. Tenemos el factor periodo de curado que es de 7 días, 14 y 28 días. El alcance explicativo que está orientado a determinar la relación causal entre el tratamiento aplicado de la fibra de sisal y la resistencia mecánica resultante en el material. Tenemos la tabla de operalización de variables, que es, en este caso tenemos la variable independiente, que se definió como la estructura de la biomasa que se trató mediante químicos de hidróxido de sodio para optimizar el desempeño como refuerzo. Definición operacional.
consiste en la manipulación de la fibra de sisal mediante procesos eh, en solución alcalina de hidróxido de sodio al 5% por 2 horas. Sus dimensiones, efectividad de la protección química y nivel de su rugosidad superficial. Indicadores, ausencia de refuerzo y tratamiento, 0% fibra, 0% químico. Incorporación de refuerzo tratado, solución de hidróxido de sodio al 5% por 2 horas de inmersión. Escala de medición nominal y nominal. La tabla de categorización. eh, la categoría de estudio representa la capacidad estructural del material para soportar cargas de tracción y presión, sin alcanzar un colapso, funcionando como indicador medible de la manipulación experimental. Definición conceptual, cuantificación de la capacidad de carga y rotura mediante la aplicación de ensayos destructivos normalizados por las TM C39 y 7C78 en especímenes para curados de 7, 14 y 28 días. Las subcategorías, comportamiento estructural y viabilidad económica. Y los indicadores, refuerzo axial, en que logramos el tiempo de curado 7, 14 y 28 días. Muy bien, seguimos con la siguiente que es población y muestra. Tenemos como población, un ratito aquí. Ya, población y muestra, bloques de hormigón, técnica e instrumentos para aplicar, experimental con registro de datos de laboratorio, confiabilidad, bueno. Los instrumentos que se basan normalmente en las normas técnicas ASTM y la norma técnica peruana, pero siempre y cuando dependiendo de la precisión de la prensa, o sea, el certificado de calibración de la prensa. ¿Qué técnicas de análisis de información se aplicó? Análisis unidimensional en un software así IBM SPS. Bien, tenemos los aspectos administrativos, los no monetarios, eh, que son los recursos humanos de 3.000 y equipos y bienes duraderos. Los monetarios, que es en servicio de terceros, 740 equipos de bienes y duraderos, cero, pasajes y viáticos y materiales de insumos. Y tenemos lo que es los aspectos administrativos, que es cronograma de ejecución. Como se observa en la tabla, todo en un lapso de 16 semanas tenemos para poder garantizar que nuestra tesis tiene una viabilidad rigiéndose a los cronogramas adaptados en esta tabla. Y eso sería todo, Inge. Gracias. Ya, ok. Tengo unas consultas. Vuelve a la matriz, las matrices de operacionalización. Ya, tienes una. ¿La siguiente cuál es? La 7, la diapo 7. Ya, mira. Ahí hay un error. Regresa a la diapo 6. Ya, esta es tu variable independiente, ¿no? Y está bien la efectividad química, el nivel de recursividad superficial, bien. Eh, la siguiente diapo, la 7. Esta es tu variable dependiente, o sea, no es categorización, sigue Ah, siendo operacionalización de las variables, ¿ya? Y en este caso sería tu variable independiente. Y tendrías que colocar aquí abajo cuál es tu variable independiente. ¿Qué vas a medir? El comportamiento estructural. ¿Qué dice en tu título? la A influencia ver, del tratamiento de la fibra de portada, ponme sisal. la portada. Ahí en la portada, ya. Ese es tu variable independiente, tratamiento de fibra de sisal. Sí. Esta es tu variable independiente. Eso tiene que ir ahí. En tu Ujú. matriz de operacionalización, La segunda recuerda. variable, Variable en la dependiente segunda es lo tabla. que tú vas a medir, es la resistencia mecánica. Eso es lo que tienes que colocar aquí, ¿ya? Ya. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, sí, entiendo. Ya. Listo. Entonces,
Igual ya en observaciones las iremos viendo en el camino, ¿de acuerdo? Ya, Ya, ingeniero. muchas gracias. Ya, gracias. Continuamos. Gracias, gracias a ti. Continuamos con... ¿Quién faltaba? Marchena, ingeniero. Ya, adelante, adelante, Junior, Ingeniero, adelante. disculpe. Eh, Sí, bueno, yo estoy haciendo mi tesis con el compañero Rivera Arevalo, pero él no se puede todavía conectar porque como estamos en obra, ya. no hay Ya, problema no de hay que yo problema. exponga sola. Pueden exponer el miércoles. La idea es que salgan los dos, pues, ¿no? Para tener Perdón, la no evidencia. escucho bien. No pueden exponer el miércoles, la idea es que haya evidencia de que han expuesto Claro, los es que por dos. eso ese día le estábamos mencionando para el miércoles exponer, porque lo que Ah, ya. sucede es que el miércoles es el miércoles es el día que salimos un poco temprano de obra. Estamos diferentes, Ya, pero como somos de tesis nos comunicamos, pues. En cambio, los ya, sábados salimos tarde. ya, el miércoles, pues, no hay problema. Ya, 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 ingeniero, ya. para Ingeniero, ¿no que me están vea la respetando el observación en la orden? diapositiva. A ver, uno a la vez, por favor. Sí, para el tema que ahí me pueda hacer las observaciones de que corregir en la diapositiva. Ya está bien. ¿Qué vas a hacer? No entiendo. No, me refiero para el miércoles que expongo, ahí ya para las observaciones que Sí, usted me diga. sí, está bien, así, así Ya, ya, es. ingeniero, entonces sí me puedo retirar, ¿verdad? Sí, 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 no hay problema. Ya, gracias. Ingeniero, me refería a que no están siguiendo el orden de la lista. Eh, a ver, ¿quién le tocaba? Solo que Carabalú me pidió permiso porque salía de obra. Disculpe, ingeniero. Yo pensé que seguía después, como yo recién voy entrando, pensé que era el segundo en exponer. No, ¿con quién nos quedamos? Si no me equivoco, ingeniero, Con dioses, ingeniero. no, 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 Ah, No, en Guerrero y supuestamente Neira, me tocaba a mí, ingeniero. Rivera y Mendoza, Pero, Silva. Rivera y allá, Silva. Rivera y Silva, entonces sigue Carrasco Mendoza. No, sí. no, Rivera y Silva y luego sigo yo, ingeniero. Así está el orden. ¿Quién sigue? Entonces, ¿Quién? Rivera y Silva siguen la enton- lista. ¿Carrasco Mendoza? Rivera y Silva y luego sigo yo, ingeniero. Pero si gusta, Ya, yo, pero pues, Rivera y no hay Silva problema. van a exponer en otra semana porque Ah, falta ya, un ya. integrante. Ya, perfecto. Ya, listo, listo. en- entonces continúo normal, ingeniero. No sé, pues, ¿qué O dejo, dices? yo normal, puedo esperar. Estoy en mi hora de almuerzo. Si el otro Pero no, compañero quiere, sí, porfa, ingeniero, quiere porque yo seguir, tengo no que hay volver problema. hasta a la una y trabajo hasta Ya, las... ya está bien. Ya, entonces Carrasco Mendoza sigue. ¿Se ve, ingeniero? Adelante, adelante. Ah, ya. Bueno, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Bueno, en esta acá vamos, a exponer los primeros avances de investigación, del proyecto de investigación, ¿no? Bueno, mi título es la relación entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de pavimentos flexibles en Máncora, ¿no? Autor es quien habla, Pedro Ángel Carrasco Mendoza. La escuela profesional es de Ingeniería Civil, el campus Piura. Bueno, el asesor es el magíster Chirino González Miguel Armando. A ver, un ratito.
ratito, ingeniero, por favor, de la actuación. Bueno, el problema es que en Máncora las lluvias intensas y la deficiencia del drenaje pluvial generan acumulación de agua en diversas vías urbanas. Esta situación acelera el deterioro de los pavimentos flexibles, incrementa los costos de mantenimiento y afecta la movilidad vehicular y peatonal. Eh, para los problemas objetivos e hipótesis, ¿no? Tenemos el problema general, que es ¿cuál será la relación entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de los pavimentos flexibles en Máncora 2026? El objetivo general es determinar la relación entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de pavimentos flexibles en Máncora. Y la hipótesis será, ¿existirá una relación significativa entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de pavimentos flexibles en Máncora 2026? Como problemas específicos, ¿cuál será el tiempo de anegamiento pluvial en los tramos viales evaluados? ¿Cuál será el nivel de deterioro estructural de los pavimentos flexibles? ¿Cuál será el grado de relación entre ambas variables? Los objetivos específicos son cuantificar el tiempo de anegamiento pluvial, evaluar el deterioro estructural de los pavimentos flexibles y, por último, establecer la relación entre ambas variables. Teoría o aportes, ¿no? La American Association STAPE dice que establece que la presencia prolongada de agua dentro de la estructura de pavimento reduce resistencia a los materiales y acelera el deterioro de la vía. También tenemos la la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, ¿no? Dice que establece que un drenaje inadecuado favorece la acumulación de agua y acelera el deterioro de los pavimentos flexibles, ¿no? Por último, tenemos un aporte también de la Federal Highways Administration, que dice que establece que un sistema de drenaje deficiente favorece la acumulación de agua sobre y dentro de la estructura del pavimento, acelerando el deterioro de sus capas estructurales y reduciendo su vida útil. Este aporte sustenta la importancia de evaluar el tiempo de anegamiento como factor asociado al deterioro de los pavimentos flexibles. También tenemos un fundamento teórico nacional, ¿no? De Walter Watanatada, dice que establece que la presencia prolongada de agua sobre la superficie de rodadura y la deficiencia en el drenaje superficial favorecen la aparición y aceleración de fallas como grietas, deformaciones y baches, afectando la condición estructural y funcional de los pavimentos. Este fundamento respalda relaciones de tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro de pavimentos flexibles. El tipo y diseño de investigación, ¿no? Es un enfoque cuantitativo basado en la recolección de datos numéricos mediante la observación directa en campo y el análisis estadístico de las variables de estudio. Es tipo aplicada, orientada a generar conocimiento técnico que permite comprender la relación entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de los pavimentos flexibles, contribuyendo a la gestión y a la conservación de la infraestructura vial. Es diseño no experimental transversal. Las variables serán observadas en el contexto natural sin manipulación deliberada y la información será recopilada en un único periodo de estudio, ¿no? Alcance correlacional. Permitirá determinar el grado de relación que existe entre el tiempo de anegamiento pluvial y el deterioro estructural de los pavimentos flexibles en los tramos viales evaluados. Eh, la tabla de operalización, ¿no? La variable independiente sería tiempo de anegamiento. El tiempo durante el cual el agua de lluvia permanece acumulada sobre la superficie vial debido a la deficiencia de drenajes, ¿no? Definición medirá mediante observaciones de campo y modelamiento hidrodinámico en los tramos evaluados. Y las dimensiones será el tiempo de anegamiento pluvial, ¿no? Los indicadores, duración de anegamiento, frecuencia de anegamiento, nivel de acumulación. En la escala de medición tenemos horas de permanencia de agua, números de eventos registrados y profundidad del agua.
Para la variable dependiente tenemos el deterioro estructural de pavimentos, pues no. La pérdida progresiva de la capacidad funcional y estructural del pavimento debido a los factores ambientales y de carga se valorará mediante la aplicación del índice de condición de pavimentos, más conocida como PCI, en los tramos seleccionados. La dimensión es condición estructural del pavimento, pues no. Los indicadores tenemos el agrietamiento, las deformaciones y la condición superficial, ¿no? En escala tenemos el área afectada, la profundidad de abollamiento, el valor del PCI. En las técnicas y instrumentos, en la población muestra y técnicas de instrumentos para regresión de datos, técnicas de análisis aplicadas, ¿no? Tenemos la población en la muestra, la técnica de instrumento, aplicar, la confiabilidad, la validación de datos y la técnica de análisis, ¿no? Que se va a aplicar. Un momentito dije que se paraliza la larga. Luego tenemos lo que son los aspectos administrativos, ¿no? Los recursos, eh, sabiendo que entidad financiadora es un autofinanciado, ¿no? Ahí tenemos todos los recursos que se van a gastar. Ya, Pedro, ¿no? Sí, Pedro, ya. Eh, Coméntame de tus instrumentos. ¿Cómo vas a manejar eso? Ah, ya, ya. perdón, dónde está el nivel, el tipo? A ver, ¿dónde está esa diapositiva? El nivel, el enfoque, y ahí. Este, Ah, la anterior. Ya, a ver, explícame, no, la anterior, dónde están los círculos. Y ahí. Ya, coméntame cómo vas a trabajar. ya, pues sería un enfoque cuantitativo porque está basado en la recolección de datos, ¿no? En lo que nosotros vamos a observar directamente en los lugares donde está afectado, ¿no? Por lo que es el envenenamiento, que aquí en Mancor hay bastante, sinceramente, no vamos a especificarnos unos cuantos donde tengamos relación o coincidan los datos. ¿Ya? Eh, Luego sería un tipo aplicada porque vamos al conocimiento técnico, ¿no? Que nos va a ver la relación, pues, ¿no? Lo que queremos descubrir, que es la relación entre el tiempo de anegamiento y el deterioro estructural. Luego el diseño experimental, las variables sean observadas en su contexto natural sin manipulación. O sea, tenemos que ir directamente al campo y desde ahí tomar los datos, pues, ¿no? Correlacional porque permitirá determinar, pues, ¿no? El grado de relación. Eso es lo que nos va a ver si nosotros nos va a servir la investigación, pues no, que ese es el objetivo, encontrarlo, la relación que existe. Ya. Mira, una observación. Las investigaciones correlacionales, ¿ya? No son aplicadas, son básicas, ¿ya? ¿Ya? Porque tú no buscas solucionar un problema, más que todo buscas comprenderlo, ¿no? Claro, Buscas encontrar una relación estadística. Si hay una correlación estadística, ¿no? Cuantitativa sí está bien, es no experimental, obviamente, no experimental, pero aquí es básica, ¿ya? Ajustan, ¿ya? sí, claro. Vamos a donde está el tema de la población, muestra, instrumentos. Aquí. Ya, mira, tu población, La población ya se serían está, comenta, a todas, ver, sí, la población serían o sea, todos los lugares donde se generan los daños, pues, ¿no? ya, mira.
Y lo que respecta a las técnicas y los instrumentos, Eh, tenemos la... Lo tenía aquí un ratito. Primero sería llenar las fichas de evaluación, pues, ¿no? Como lo dije ¿cómo se llama? Tenemos que ver la profundidad de los baches, de las grietas. A ver. mira, te voy a pasar un modelo, ¿ya? En el otro Ya, grupo hay una tesis como la tuya, que es correlacional. Tienes que llenar, ¿ya? Tienes que llenar lo que es eh, las fichas de los instrumentos. mental, las fichas. Ya, Este, esas fichas. ya. ¿Cómo empieza tu número de WhatsApp? ¿Es 968? Sí, ahí me envió un mensaje Ya, ahorita. ya, mira, esas fichas que te estoy mandando de ejemplo, ¿ya? Ya. Tú tienes que llenarlas, tienes que preparar así, dos fichas. El Ujú. modelo, el modelo de esa ficha, ese es un modelo por otra tesis, ¿no? Obviamente, pero el modelo, la plantilla, la publicó la universidad, ¿ya? ¿Dónde está? Déjame ver. Mira, déjame, ahorita te voy a enviar un cuestionario, ¿ya? Ese es el que tú tienes, te voy a estar pasando ese link, ese tú tienes que descargarlo y editarlo con tus variables. Ya. Anda tu matriz de las variables, por favor. Las variables, ya. Esa es la primera, ¿no? Tiempo de negamiento pluvial, ya. Está bien. El tiempo de negamiento pluvial, aquí te falta citación, ¿ya? La definición conceptual de una citación. Estas no son las escalas de medición. Las escalas de medición son nominal, hay nominal y algo más, ¿ya? Revisa bien cuáles son las escalas de medición. En respecto a los indicadores, ya tú tienes que buscar una ficha de los indicadores, cuáles son los mejores indicadores que se relacionan con el tiempo de negamiento pluvial, porque Con las son los fichas que datos enviaste, más o menos, ahí lo voy a buscar pero más o ya, menos, ¿qué relación ahí? Porque ahorita les he chequeado. ya. Ve la siguiente, ya. Esta es tu variable 2, ya. Es variable 2, no es tabla de categorización, seguimos en operacionalización, ¿ya? Ya. Es variable 2, ¿ya? Y es el deterioro estructural de pavimento flexible, ya está bien. Esta es condición del pavimento, aquí te falta la citación narrativa, y la escala de medición tienes que ver cuál es, ¿ya? Y sí guardan razón, no guardan relación. Recordar que esta es otra ficha, o sea, vas a tener, yo te he pasado Dos, sí. dos fichas, ¿no? Ficha uno y ficha 2. En ese, o sea, tú vas a necesitar una ficha para tu variable uno y una ficha para tu variable 2, ¿ya? Ya. En tu Ya. variable uno tú tienes que ver cómo son los datos que tú vas a recolectar en campo. Tú vas a ir Ujú. a campo a recolectar información. Claro, claro.
Pero Sí, en esa tesis de ahí, va a recolectar información 60 veces. ya. Ya, son 60 días. Yo tendría En que el- buscar todos los puntos más o menos, porque son bastantes aquí en Máncora. Son ya, bastantes y cada uno va a tener datos diferentes, obviamente. Esos claro, define, los analizo, los voy teniendo registrados. claro, por ejemplo, define tu población sería todo el tramo vial de Máncora. Y tú defines, Ya. pues, muestra va a ser del kilómetro 1 al kilómetro 3, pues, ¿no? Lo Que que no sea pasa es que mucho. cuando hizo el cambio de títulos, usted me quitó lo que era vial urbano. Entonces, no necesariamente tendría que ser, pues, no pista, porque hay varias, en campos deportivos, donde hay pavimentos también, y también están deteriorados y todo eso. Justamente ahorita están ya arreglando todo lo que es, todos los 3 kilómetros que son la Panamericana Norte de Máncora, ya le están arreglando hace un mes ya más o Ya, menos. Entonces, por ahí como que se ha corregido un poco sobre todo de, más o ya, menos, pero mira, tú vas a medir pavimentos flexibles. sí, 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 Enfócate en pavimentos flexibles y obviamente que no estén en reparaciones, porque si ya están que lo reconstruyen, ¿qué datos vas a medir? ya, 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 define bien cómo son tus fichas, ya, revisa las fichas que te he pasado de ejemplo y más o menos correlaciónalas ya con los datos que tú necesitas. ya, Ya, por ejemplo, tú tienes tu variable uno, ya tienes tus dimensiones y los indicadores. ya, Llena eso de ahí, ya, y tienes que buscar ahí, en las tesis correlacionales, si se necesitan validez por juicio de expertos. O sí, sea, ¿qué significa? Que vas a llevar esas fichas a que tres jurados, tres especialistas, ¿no? En el área, te firmen esas fichas. ya. Así se trabaja. Ya, ¿Ya? ingeniero, está bien. ¿Qué más? Lo que te mencionaba respecto al pavimento flexible era de que Máncora tiene su tramo, pues, ¿no? Que se va hasta Tumbes y todo. Pero tú tienes que seleccionar un tramo de pavimento flexible, obviamente que no se esté interviniendo. Ya, sí hay también, sí hay, no, no Pueden necesariamente ser, involucrado a toda la Panamericana, sino una a ya, donde está lo más crítico. ya, mira, puede ser unos 5 kilómetros, suficiente, hasta 3 de 3 a 5, pero que esté bien Yo creo maltratado, ¿no? que sería, lo que pasa es que Máncora, su Panamericana no pasa de, serán 3,5 kilómetros, Ah, todo lo, ya, ya, suficiente, ahí ya, tiene sustento, pues, ¿no? Tienes un claro, sustento. claro. Sí, El está bien, tramo ingeniero. Máncora, el tramo Máncora mide 3,5 kilómetros y listo, nada más. Ahora, Bien. tú tienes que definir bien cuáles son los datos que tú vas a tomar. Tú necesitas el instrumento de recolección de datos, ya tu ficha de instrumentos de recolección de datos. Es una tabla donde tú vas a ir ingresando valores. Claro, 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 claro que sí. Tienes que definir bien, Ya. defínelo bien y Yo para solo tus fichas. lo defino y se lo envío, ingeniero, por favor, para Ya, que lo valide. prepáralos y me lo pasas, ¿ya? Ujú. Ya, listo. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias. Ya, continúa. Yo, Marchena, Ya, ingeniero. Ingeniero, adelante, adelante, adelante. Oye, en vez de cuidar, anda, recoge ya. Si logra apreciar, ¿no, ingeniero? Sí, 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 sí. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. En esta tarde voy a sustentar mi proyecto de investigación denominado Efecto de ceniza de cascarilla de arroz y cáscara de coco en la resistencia al concreto Suyana 2026. Pues mi problemática es de que hoy en día se entiende que por hormigón es una combinación de diversos arios petreos. Pues, ¿qué significa esta palabra, arios petreos? Significa materiales geológicos, pues cuyo objetivo es mejorar
la resistencia de las partes de los componentes, o sea, que resistan al cambio climático y tengan más tiempo de vida útil. Para conseguir que los elementos resultantes puedan soportar las condiciones exteriores a las que están expuestos, o sea, lo que le acabo de decir, ingeniero, es necesario asegurar una estructura de piedra lo más densa posible para conseguir las mejores propiedades mecánicas del hormigón. Por este motivo es que me decidí a enfocar en lo que es mi proyecto de investigación de tesis. Con la ayuda de usted también pude obtener el título, que es el efecto de la ceniza de cascarilla de arroz y cáscara de coco. Eso fue con la ayuda de usted, ingeniero. Ahora pasemos al problema general. ¿De qué manera influye la incorporación de ceniza de cáscara de arroz y cascarilla de coco en la resistencia al concreto elaborado en la ciudad de Sullana durante el año 2026? Pues como objetivo general tenemos, o sea, respondimos a esta pregunta, que es determinar el efecto de la incorporación de ceniza de cascarilla de arroz y cáscara de coco sobre la resistencia de concreto en la ciudad de Sullana durante el año 2026. Ahora pasemos a las preguntas del problema específico. ¿Cuáles fueron las propiedades físicas de los agregados locales y los parámetros de diseño de concreto del patrón? Pues como objetivo específico tenemos que es caracterizar los materiales convencionales y alternativos utilizados en la investigación. Otra pregunta acerca de la problemática es, ¿cuál fue el diseño óptimo de mezcla de incorporación de los diferentes materiales convencionales y no convencionales? Como objetivo específico tenemos realizar el diseño de mezcla con diferentes porcentajes de incorporación. ¿Cuál fue el comportamiento de resistencia en las mezclas experimentales a los 7, 14 y 28 días frente al concreto convencional? Otro objetivo específico tenemos evaluar la resistencia a la compresión en distintas edades del curado. ¿Cuáles fueron las diferencias en las propiedades de los diseños convencionales y no convencionales? Es comparar los resultados obtenidos entre las mezclas experimentales y el concreto convencional. Aquí se puede apreciar, ingeniero, mis antecedentes, el autor es Hansan del 2022 y su título de investigación y tipo, aquí se puede apreciar que está en inglés, y su aporte teórico es la incorporación de materiales de desechos generados en muchas industrias que se ha promovido activamente en la industria de la construcción, ya que tienen la capacidad de disminuir la contaminación, mitigar el consumo de recursos ambientales y establecer un entorno sostenible. Esto es una revista científica de Materials en el año 2022. Aquí también podemos ver otro antecedente, que es de Henry, también en el mismo año 2022, y el título de investigación y tipo está en inglés, y su aporte teórico es que es la producción de hormigón de bajo costo a partir de cenizas y agregado de cáscara de coco, en la cual aumenta la sostenibilidad y reduce la contaminación. Este fue publicado por la revista científica Civil Engineering Journal. Este, pues bueno, ahora pasemos al tipo y diseño de investigación, lo que es un enfoque cuantitativo, ya que debido a que se obtendrá y analizarán datos numéricos provenientes de ensayos realizados en laboratorios. Es tipo aplicada, porque busca brindar una solución a una problemática relacionada para en la cual aprovecharemos los residuos dentro de la industria de la construcción, mediante la evaluación de su influencia sobre las propiedades mecánicas del concreto. Es un diseño experimental puro, debido a que las variables independientes serán manipuladas de manera controladora para evaluar los efectos producidos sobre la variable dependiente. Y pues es un alcance aplicativo. ¿Por qué? Porque es un
¿Por qué es un alcance aplicativo? Ya que debido a que dentro de los objetivos, los resultados que se obtengan se tienen que realizar una explicación. Se tiene que realizar una explicación para llegar a las conclusiones determinadas. Por eso mi tipo y diseño de investigación es un alcance aplicativo, ingeniero. Pues pasemos a la tabla de operaciones en la cual cuento con mi primera variable, la cual es independiente, que es la incorporación de ceniza de cáscara de arroz y de coco. Este, Aquí también podemos ver de que mi definición conceptual es de Saavedra y Zapata en el año 2024 mencionó que el concreto es un material conveniente para la adhesión de residuos orgánicos que aportes a sus propiedades tanto físicas como mecánicas. En su definición tenemos de que se evaluarán las propiedades del concreto convencional mediante ensayos en laboratorios, sus dimensiones y sus indicadores. En las primeras dimensiones tenemos las características físicas de los materiales y los indicadores son el peso específico, la absorción y la granulometría. Otra dimensión es su dosificación experimental y sus indicadores serían el porcentaje de ceniza de cascarilla de arroz incorporadas, el porcentaje de cascarilla de cocos incorporadas. Otra dimensión es su composición de mezcla y sus indicadores serían la relación de agua y cemento, el contenido de agregado fino y grueso. En la escala de medición sería razón para ambas tres. Ahora pasemos a mi variable dependiente. Por categorías propiedades de mecánica de concreto. Para Vargas en el año 2022 nos dice de que las propiedades del concreto son características que se definen por su comportamiento estructural. Su definición nos dice de que su definición operacional nos dice que para poder determinar las propiedades del concreto en su estado fresco es necesario someter a la mezcla ensayos representativos considerando la incorporación de los agentes innovadores. Tenemos aquí sus dimensiones y sus indicadores. En las dimensiones nos dice que es trabajabilidad, o sea, en sus indicadores es el asentamiento. También nos dice en sus dimensiones la resistencia a la compresión, y en sus indicadores nos dice la resistencia a los 7 días, por kilogramos sobre metros cuadrados. En la resistencia a los 28 días también nos dice de que es por kilogramos sobre metros cuadrados. También tenemos en dimensiones la resistencia a la flexión y sus indicadores es módulo de ruptura. Y por último tenemos la variable económica en la cual sus indicadores sería costo unitario relacionado al costo y beneficio. Todo es una escala de medición de razón. Y pues aquí por último, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos sería de técnicas de análisis aplicadas, en la cual nos dice que la población estará conformada para todas las, de que la población estará conformada para todas las mezclas de concreto, que pueden elaborarse utilizando diferentes proporciones de ceniza de cáscara de arroz y cáscara de coco, o sea, utilizando materiales alternativos. La técnica principal para la recolección de datos será la observación experimental obtenida de los laboratorios. A través de ella se van a registrar los datos obtenidos durante la caracterización de materiales, el diseño de mezcla y los ensayos mecánicos realizados. Y la investigación se va a desarrollar respetando los principios de integridad científica. Como instrumento de recolección se utilizarán fichas de registro técnicos diseñadas para consignar información relacionada con las propiedades físicas de los materiales. Y por último, o sea, aquí me salté, por, para la valoración del instrumento a través de la ficha de observación fue sometida a proceso de validación de juicios por expertos que cumplan con la experiencia en ingeniería estructural. Aquí podemos ver los aspectos administrativos de recursos
de recursos y financiamientos. Y aquí está el cronograma, ingeniero. Ya, Marchena, ¿ya has subido tu Sí, trabajo todavía? A Tracer. sí a Trixel sí lo he subido, ingeniero, pero lo que no he subido es ¿cómo se llama? El Turnitin. ¿Por qué? Porque me seguía saliendo el asterisco, ayer se lo comenté y ya le agregué como 20 páginas de IA, pero no ¿Ya? me respondió ayer el mensaje. Ya, a ver, ¿ya lo he vuelto a subir? Sí, en la sesión 9, Ya, ingeniero. ya, voy a ver ahorita. Le he agregado 20 páginas de IA para ya ver dónde me sale IA y ahí poderle bajar, pero el resto sí está subido, Ya, no me falta el reporte. ok, ok. Marchena. Arrendo. Me va a salir bastante IA porque le he agregado 20 páginas, pero quiero ¿Ya? ver en dónde me sale para poderle bajar. Ok, ok. Sigue saliendo asterisco. Y porque ayer le agregué bastante IA, ingeniero, 20 páginas. Ah, ¿de dónde sacas la IA? Bueno, la No, pero última no, información, bueno, no veo, ¿ah? No veo. O sea, has terminado en anexos. A ver, mira, ayer, veo declaratoria, declaratoria, índice, 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 introducción, capítulo 2, tablas, tablas, referencias, tablas, tablas, imágenes. No hay IA. no, sí lo subí en la noche, ingeniero, en la sesión 9. Es lo que me Es el sale. último, A ver, como a las 9 lo subí. a ver. Porque más anterior sí le iba subido, pero mal le iba agregado poco y usted me dijo que revise la clase y la revisé y Mira, pues le agregué ahí como te lo voy a 20 enviar. hojas. Ya. Ahí te lo voy a enviar para que revises. ¿Ya? Aquí, Tienes aquí ya dejo bastantes de compartirlo. observaciones. Sí, tienes bastantes observaciones, ¿ya? Lo conversamos la otra clase, ¿ya? Todavía estamos en etapa de observaciones, ¿ya? Te voy a enviar el reporte para que veas si es Pero el ya, correcto. ya. Carrasco, Marchena. Ya, revisa si ese es, ¿ya? Porque ese es el que me parece. Sí, Ya, ¿quién este era continúa? porque tenía más hojas. Ese es, Sí, sí. pero no sale. O A sea, ver, ahí, solamente ahí. veo. Por eso no me salía dónde empezar a bajarle. No, pero por Porque eso mismo, o sea, ¿dónde has puesto la IA? en medio, espera, ahorita se lo envío, ingeniero. Lo voy a No, subrayar la no, parte de no, la IA. tienes que subirlo, a mí no se me envía nada, tienes que subirlo a Blackboard. Ah, ya, lo voy a subir, pero ya subrayado para que vea dónde está la IA, porque esa información sí la saqué de ChatGPT para ver dónde me salía. Súbelo al final, ¿por qué lo agregas en medio? Al final se agrega. Pones Mm, unos puntos de referencia y luego agregas el texto generado por IA al final. ah, ya, lo Tienes voy que a agregar agregar al por lo final. menos unas 20 páginas. O sea, Sí, 20 páginas. ya, pero, o sea, tu trabajo tiene 37 páginas. Si has agregado 20 páginas, tu trabajo no tiene 17, pues. También tienes índices. Sí, ahorita voy a corregir eso, ingeniero, y se lo estoy enviando plan de 5 o 6 de la tarde. Lo subes a Blackboard. Ya, de ingeniero. Ya, listo. Ya. Continúa, Tiffany.
Sí, ingeniero, ahí con mi compañero Rivera. ¿Se logra visualizar? Sí, adelante, por favor. Inicia, Marco. Buenas tardes, docente. ¿Me logra escuchar? Sí, los escucho, adelante. Bueno, el tema de nosotros, como bien se puede apreciar ahí en lo que mi compañera está compartiendo en pantalla, es influencia de ceniza de biomasa de maíz en la expansión y compresión de subrastante Tallabaca 2026. Bueno, mi compañera es Silva Díaz Tiffany Elizabeth y mi persona Rivera Arevalo Marco Antonio. ¿Puedes cambiar de página, compañera? Disculpa. Adelante, adelante. Bueno, con respecto a la realidad problemática, ¿no? Que eh, el motivo por el cual hemos elegido este título, ¿no? Y la ubicación, ¿no? En Ayabaca es porque eh, Ayabaca, ¿no? Como bien se conoce, es una zona de altas lluvias, ¿no? Y esas lluvias severas, ¿no? Y por su mismo terreno que es arcilloso, cuando llueve, ¿no? Las subrastantes mayormente colapsan. Como se puede apreciar, no sé si habrá visto noticias, que las vías se cierran, ¿no? Las pistas cuando son de asfalto se agrietan, se hunden, hay hundimientos y esta es la realidad problemática que se vive allá en esa zona, ¿no? En la parte de Ayabaca. Bueno, con respecto a los problemas, ¿no? Y los objetivos, tenemos que el problema, hemos planteado una pregunta, ¿no? Que es ¿de qué manera la ceniza de biomasa de maíz influirá en la expansión y compresión de subrasantes en el tramo, ¿no? Vial Llanos de Aragoto, Aragoto Centro Ayabaca 2026? Como objetivo general tenemos que determinar, ¿no? La influencia de la ceniza de biomasa de maíz en la expansión y la compresión de subrasantes Ayabaca 2026. Y también nos hemos planteado una hipótesis general, ¿no? Que vendría a ser que la adición de ceniza de biomasa de maíz reduce significativamente, ¿no? El potencial de expansión e incrementa el esfuerzo máximo a la compresión simple de las subrasantes, ¿no? En Ayabaca 2026. También tenemos problemas específicos como son, ¿no? Para comprenderlo mejor, hemos planteado las siguientes preguntas, que son cuáles son las propiedades, índice y la clasificación geotécnica, ¿no? Que viene a ser el salasto de la subrastante en estado natural. Y otros, ¿no? Otros problemas específicos, cómo varía la resistencia de la compresión simple en especímenes no estabilizados con diferentes dosificaciones de ceniza frente al grupo de control. Y la otra no es en qué medida se mitiga la expansión volumétrica y se abate la plasticidad de la matriz arcillosa estabilizada. Y también tenemos los objetivos específicos, ¿no? Que son los siguientes, tenemos tres, que es caracterizar las propiedades, ¿no? Índice y la clasificación geotécnica de las subrasantes en estado natural extraídas de la delimitación espacial, o sea, de la zona donde nosotros vamos a trabajar. Eh, el siguiente, ¿no? Objetivo específico que tenemos es cuantificar, ¿no? La variación de la resistencia a la compresión simple en especímenes estabilizados con diferentes dosificaciones de ceniza de biomasa de maíz, puede ser, ¿no? De 5%, ¿no? Ahí ya más adelante lo vamos a ver. Y también otro objetivo específico es evaluar, ¿no? Eh,
la mitigación de la expansión volumétrica y el abatimiento, ¿no?, de la plasticidad en la matriz arcillosa estabilizada en contraste con los valores de la línea base. Compañera, puedes cambiar a la... Bueno, no, las teorías, ¿no?, o aporte teórico que fundamentan esta investigación, tenemos acá Gifruth et al. 2022, en cual en su título de investigación, ¿no?, y tipo, es una investigación que está en inglés, que es efectos de la ceniza de biomasa en la cemento, ¿no?, y estabilización de la expansiva, ¿no? Y tenemos su aporte teórico, ¿no?, que demostró que la ceniza de biomasa, ¿no?, actuó como una excelente pusolana, ¿no?, en una dosificación del 5.3%, ¿no?, que aumentó el CBR de 2.62% a 6.72%, mitigando la inestabilidad, ¿no? Y donde se ha publicado esta teoría, ¿no?, aporte científico o aporte teórico en la revista científica Advances in Civil Engineering. También tenemos otro aporte teórico, ¿no?, que fundamenta también nuestra investigación, es Womborg et al. 2024, ¿no?, que su título, como bien está en español, va en inglés, disculpen, y su aporte teórico fue que comprobó que la formación de compuestos cementales, ¿no?, reduce, ¿no?, el índice de plasticidad en un 70.6%, incrementando el valor importante. Este se encuentra publicado, ¿no?, en la revista científica Engineers Technology Applied Science Research. Pues tenemos otro autor también, ¿no?, otra teoría que fundamenta nuestra investigación, que es de Carranza, ¿no?, publicada en el año 2024, ¿no?, en cual su título su título de investigación, ¿no?, es la economía circular y gestión de residuos sólidos en el sector de construcción civil. Tenemos, ¿no?, su aporte teórico que fundamenta el aprovechamiento de residuos de cosecha, ¿no?, en este caso la biomasa, para elaborar materiales sostenibles que cumplan rigurosas normativas técnicas. Bueno, se encuentra publicado en una revista que salía ahí, de revista de investigación y cultura de la UCB ACER. Puedes... Bien, ahora continuando para lo que es el tipo y diseño de investigación. En el enfoque, en este caso, cuantitativo, ya que los resultados en este caso van a ser obtenidos mediante mediciones numéricas, tanto para la expansión y en este caso lo que es la compresión del suelo, que serán analizados. Para el tipo aplicada, de que en este caso se busca solucionar el problema que viene siendo un problema real ahí en el lugar de Yavaca. En este caso se va a emplear lo que es la ceniza de biomasa de maíz como alternativa para poder mejorar las propiedades, en este caso de los subrasantes. Como diseño experimental puro, está que también es manipular la variable independiente, en este caso un porcentaje de la ceniza de biomasa de maíz para ser comparada con un grupo, en este caso en laboratorio. Y para el alcance viene a ser explicativo, ya que se busca sobre todo describir comportamiento del suelo y también la incorporación de la ceniza de biomasa de maíz para de acuerdo a la tabla aquí que se visualiza en la en este caso, viene a ser la variable independiente ceniza de biomasa de maíz. Como definición conceptual, tenemos que el residuo energético renovable con marcado comportamiento pulsionalizado, eh, resultante de la incineración controlada, en este caso citada por Gifru en el 2022. Y como definición operacional, es un procesamiento térmico, tamizado y dosificación en porcentajes controlados para la adición de la matriz del suelo.
Como primera dimensión es la propiedad física y como indicadores viene a ser el ensayo de granulometría y peso específico. Y para segunda dimensión, propiedades químicas y como indicadores tenemos lo que es contenido sílice y óxidos reactivos y en una escala de medición de razón tanto cuantitativa. Para la siguiente variable tenemos lo que es la variable expansión y compresión de subrasantes. Como definición conceptual, comportamiento volumétrico y mecánico del suelo de fundación frente a la aplicación de cargas y saturación hídrica, ya que lo mencionas en el 2021. Y como definición operacional, medición de la resistencia al refuerzo portante y cambios de volumen mediante ensayos estandarizados. De laboratorio, como dimensión, tenemos lo que es primera dimensión, expansividad geotécnica y como indicadores en lo que viene a ser el límite líquido y el índice de plasticidad, ya que estamos hablando de suelos arcillosos. Para segunda dimensión, capacidad portante y como indicadores viene a ser el valor de CBR y la densidad máxima seca y la medición de escala, una razón cuantitativa. Para lo que viene a ser ahora población y muestra, en este caso, ya que en este vamos a hablar estamos hablando de suelos arcillosos en una área ubicada de nuestro estudio en Ayabaca. Para las técnicas e instrumentos a aplicar, va a ser empleada en este caso por laboratorio y los instrumentos utilizados fueron ya mencionados, por ejemplo, los tamices que se van a emplear. Y la confiabilidad estamos aplicando por las normas el ASTM y MST para la realización, en este caso, de tratamientos, para obtener resultados consistentes en la validación de instrumentos. En este caso, los instrumentos van a ser utilizados que van a tener cuenta con la validez técnica al estar estandarizados con las normas ya mencionadas, ASTM y MST, y MTC. Y en la última pregunta de qué técnicas de análisis de información se aplicó, va a ser por los resultados que fueron analizados mediante estadísticas descriptivas utilizando tablas y asimismo aplicado por el análisis de varianza de ANOVA para determinar la existencia y también diferencias significativas. En este caso, va a ser por los porcentajes de la ceniza de biomasa de maíz. En los aspectos administrativos tenemos el cuadro de lo que es recursos y financiamiento. Como no monetarios, recursos vamos a tener un total de cero y como monetarios estamos hablando de los servicios de terceros, como van a ser los ensayos en laboratorio, también los equipos y los pasajes, en este caso pasajes viáticos para el traslado de tanto de Piura para Ayabaca y los materiales e insumos. Se está hablando de un subtotal de 3.380 y en este caso, la entidad financiadora van a ser nosotros como investigadores. Y para la siguiente tabla, los aspectos administrativos, se logra visualizar lo que es el cronograma de ejecución, donde se menciona cada una de las actividades y las semanas que se han venido realizando, desde la semana 1 hasta la semana 16. Gracias. Ya, chicos, está bien. Vayamos a la tabla, por favor, de variables. Operacionalización de variables, por favor. Disculpe, no escuché bien. Operacionalización de variables. Ya. Ok. Propiedades físicas y propiedades químicas. Bien. Bien. Trigonometría, pues específico. Bien, excelente. Siguiente. Límite líquido, valor CBR. Excelente. Muy bien. ¿Qué más en la población? Háblenme de los ensayos. Mira, ustedes observen. Esto es lo que ustedes van a medir. Expansión y compresión
¿ya? Y estos son lo que ustedes van a medir. Van a medir CBR, necesidad máxima seca. Tengan cuidado. Esto que está acá tiene que tener coherencia con lo que está aquí. ¿No? La expansión se relaciona con este, ¿verdad? Y la compresión con la capacidad flotante. Bueno, tendrían que ver, tendrían que hacer comparaciones, pues, ¿no? Tendrían que hacer comparaciones. Necesitan un grupo de control, el grupo experimental. O sea, mire, Ahora, vamos a tener, aquí no lo hemos mencionado aquí en este, pero vamos a tener cuatro muestras. La primera va a ser, no, o sea, del terreno natural sin agregarle nada de biomasa de maíz, de un 0%. La segunda va a ser de un 5%, la tercera de un 10% y la cuarta de un 15%, porque eso también usted nos lo ya, mencionó, nos los compartió y eso lo vamos a hacer, ¿no? Serían dos, cuatro, algo así, cuatro ensayos. por favor, vea la tabla de población y muestra. Ya, aquí tienes población y muestra. ¿Qué vas a ensayar en laboratorio? Aquí la muestra que le estaba diciendo, ¿no? La cantidad de porcentaje de biomasa que le vamos a agregar al material que vamos a obtener mediante las calicatas, ¿no? De los tramos a analizar. Ya, pero necesito una tabla. Ya, le voy a enviar de ejemplo una tablita, ¿ya? Voy a enviar de ejemplo una tablita del Ya. grupo y lo van a agregar. Ya, está bien. Yo les envío las observaciones. ¿Ya hemos hecho? Ya, Voy a continuar. Ok, Muchas ingeniero, gracias. gracias. Listo. Continuamos. ¿Quién desea seguir? Yo, Inge, Reyes. Inge, ¿Quién continúa? continúa yo. Ceballos. Adelante, señorita Sinaí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Sinaí, Isabel Antonia. 3 nombres. Y se logra ver, ¿no? Inge. Efecto del superclasificante de tercera generación y la ceniza de limón. ¿Ya? En la compresión del completo. Chuncana 2026. Adelante. Ya. Muy buenas tardes, estimado magíster Miguel Armando Chirino González. Es un gusto. Nada, nada, no, Inge. Muy buenas tardes, estimado magíster Miguel Armando Chirino González y estimados compañeros presentes. Es un honor dirigirme a ustedes para poder sustentar mi trabajo de investigación titulado Efecto del superplastificante de tercera generación, la ceniza de limón en la comprensión del concreto, Chulucanas. Bien, a continuación exponer la realidad problemática de mi investigación. El problema que da origen a esta investigación comienza con una consecuencia económica catastrófica. A nivel global, el CDRI en 2023 reportó pérdidas por 700 mil millones de dólares debido pues a la falla prematura y a la baja resiliencia de los materiales de construcción. En el Perú tenemos la urgencia de construir infraestructuras duraderas para pues cerrar una brecha calculada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Como solución, ¿no? La Municipalidad de Chulucanas en el 2020 exige concretos más resilientes al calor, aprovechándose pues los residuos
industriales de mi investigación, los objetivos planteados y la hipótesis de mi estudio. Bien, sobre el problema general se da cuál fue el efecto del superplastificante, de la adición de superplastificante de tercera generación y la ceniza de cáscara de limón a la resistencia a la comprensión del concreto. 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados a los 7, 14 y 28 días. Como objetivo general, determinar el efecto de la adición de superplastificante de tercera generación y la ceniza de cáscara de limón en la resistencia a la comprensión del concreto de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, a los 7, 14, 28 días. Sobre la hipótesis general, la combinación es entre el superplastificante de tercera generación y la ceniza de cáscara de limón mejoró significativamente la resistencia a la comprensión del concreto, 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados a los 7, 14 y 28 días. Chulucanas. Sobre los problemas específicos, ¿cuáles fueron las propiedades físicas de los agregados locales y los parámetros de diseño del concreto patrón? ¿Cuál fue el efecto del sustituto parcial del 5 y del 10% combinado con el aditivo de 0.5% sobre la resistencia a los 7, 14 días? ¿Cuál fue el comportamiento resistente de las mezclas experimentales a los 28 días frente al control patrón? ¿Cuáles fueron la diferencia estadística que permitieron identificar la dosificación óptima? ¿Cuál fue la viabilidad económica mediante el análisis de costo unitario del efecto del superplastificante de tercera generación y la ceniza de limón frente al diseño de mezcla convencional de concreto, 210 kilogramos fuerza centímetros cuadrados? Como objetivos específicos tenemos que caracterizar las propiedades físicas de los agregados locales, evaluar el asentamiento y trabajabilidad del estado fresco, determinar la resistencia a comprensión inicial de 7 y 14 días y final 28 días. Comparar estadísticamente las mezclas experimentales para identificar la dosificación óptima. Determinar la viabilidad económica mediante el análisis de costo unitario del efecto del plastificante de tercera generación y la ceniza de limón frente al diseño de mezcla convencional del concreto. 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien. Seguidamente pues presentaré mis antecedentes que fundamentan mi investigación. En América Cronkite, en el 2022, aportó teóricamente la teoría del diseño de mezclas del concreto establecido que desempeñó mecánicamente el material que se determina por la proporción adecuada entre el agua, cemento y aditivos químicos y materiales cementantes suplementarios, ¿no? En este sistema, pues, compuesto, la ceniza asume un efecto puzolánico o de relleno, mientras que el policarboxilato controla la demanda del agua y facilita la dispersión de partículas, garantizando trabajabilidad y resistencia. Bien, Chen en el 2022 aportó que fundamentó que el superplastificante de policarboxilato, al interactuar con el adicionales de minerales, ceniza, en el maíz, en la matriz cemética, no solo mejoró el comportamiento mecánico y disminuyó la contracción temprana, sino que también regularizó el calor de hidratación. Esto pues sustenta teóricamente la viabilidad de la mezcla para mitigar el fraguado acelerado, provocando pues el calor extremo local. Chauca en el 2022 demostró con evidencia peruana que la ceniza de cáscara de limón actúa como una adición mineral altamente efectiva. Validó que este residuo agroindustrial optimiza las propiedades físicas mecánicas de la mezcla, incrementando pues de manera significativa la resistencia a la comprensión y flexión del concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días. Como último antecedente, Sánchez 2023 demostró que el uso de un superplastificante a base del policarboxilato en una dosis del 0.5 permite conservar la trabajabilidad y aumentar la resistencia mecánica hasta 1.17 veces el valor del diseño, incluso cuando el concreto es sometido a un estrés térmico de 50 grados a 60 grados. Esto validó la eficiencia del aditivo para mitigar los efectos del calor extremo en Chulucanas. Bien, sobre mi tipo y diseño de investigación,
Mi investigación tiene un enfoque cuantitativo porque las variables físicas y químicas serán medidas numéricamente mediante ensayos de resistencia a la comprensión del concreto. Tipo es de tipo aplicada. Mi investigación es de tipo aplicada porque busca generar, ¿no?, conocimientos que permiten mejorar las propiedades del concreto y brindar una alternativa técnica innovadora para el sector construcción mediante, pues, el uso de materiales alternativos en chulucanas. Sobre diseño experimental, el diseño experimental es de diseño, mi diseño es de diseño experimental, ya que se manipularán, ¿no?, las variables independientes, que son en este caso la ceniza de cáscara de limón y el superplastificante de tercera generación, para evaluar su efecto sobre la resistencia a la comprensión del concreto. Sobre alcance, el alcance es explicativo, ¿no? Porque se busca explicar cómo influye la ceniza de cáscara de limón y el superplastificante de tercera generación en la resistencia a comprensión del concreto, estableciéndose pues una relación entre causa y efecto. Bien, sobre la tabla de operacionalización, la variable independiente es el superplastificante de tercera generación y la ceniza de limón. Definición conceptual, materiales adicionados al concreto para modificar sus propiedades en estado fresco y endurecido. Definición operacional, se incorporan diferentes porcentajes de ceniza de limón en una dosis determinada de superplastificante de tercera generación en el diseño de mezcla del concreto. Como dimensiones tenemos la ceniza de limón, superplastificante tercera generación, indicadores, cantidad de ceniza incorporada, dosificación de superplastificante en porcentaje y escala de medición razón. Ahora la tabla de operacionalización de la variable dependiente, que es la resistencia a comprensión del concreto. Definición conceptual, capacidad del concreto para soportar esfuerzos de comprensión sin fallar. Definición operacional, se determina mediante ensayos de comprensión de probetas cilíndricas de concreto a edades establecidas. Dimensiones: resistencia temprana, resistencia intermedia, resistencia final. Indicadores: resistencia a la comprensión a 7 días, resistencia a comprensión a 14 días, resistencia a comprensión a 28 días. En escala de medición, razón. Bien, sobre la población y muestra de técnicas e instrumentos para recolección de datos y técnicas de análisis aplicada. Mi población y muestra: en población, la población estará conformada por todas las probetas del concreto elaboradas con ceniza de limón y el superplastificante de tercera generación para, pues, saber el desarrollo de mi investigación. En la muestra estará conformada por las 54 probetas de concreto que serán elaboradas y ensayadas durante la investigación. En las técnicas y instrumentos, técnica del instrumento, la técnica de instrumento se utilizará, pues, será la observación experimental, ¿no?, y el ensayo de laboratorio, pues mediante, pues, el cual se va a evaluar la resistencia del concreto. Y sobre el instrumento, la técnica que el instrumento que se va a utilizar, el instrumento que se va a utilizar es una ficha de registro de datos, ¿no?, donde se consignarán, pues, los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia, pues, a comprensión. La confiabilidad, pues debido a que el instrumento es una ficha de registro de datos, los resultados provienen directamente, pues, no de los ensayos de laboratorio. Ya pues que la confiabilidad estará garantizada por la aplicación de procedimientos establecidos. Bien, se validó los instrumentos. La investigación no requirió de validación por expertos, ya que pues los datos se obtuvieron directamente de ensayos de laboratorio, ¿no? Se registraron, pues, se va a registrar la ficha de datos. En técnicas y análisis de información se aplicó, pues, que los datos obtenidos serán organizados en tablas y gráficos, pues, estadísticos. Siguiendo con los aspectos administrativos, recursos y financiamiento de recursos del proyecto de investigación.
Pues los no monetarios fueron recursos humanos de 3.280 soles, equipos y bienes duraderos de 3.550 soles y los monetarios de recursos humanos 0 soles, servicios de terceros 648 soles, equipos y bienes duraderos 0 soles, pasajes y viáticos 225 soles y materiales e insumos 348 soles. Quien lo financia es mi persona, 100% de finanzas. Aspectos administrativos, cronograma de ejecución, adaptación al formulario que es de primera semana, segunda semana y recopilación de datos de tercera, cuarta semana. Gracias, eso es todo. Bien, Sinaí, eh, no tengo dudas. Eh, ya las observaciones ya las revisamos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Voy a pasar un modelito, ya cómo tienen que optimizar sus diapositivas para el jurado. ¿Ya, Sinaí? Ok, estoy bien. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, ya. Cerramos con Benjamín. Benjamín Reyes. Sí, ingeniero, ahorita, buenas tardes. Buenas Ya, tardes. listo, listo. Si la compañera dejara de compartir. Sinaí, ¿puedes dejar de compartir? Gracias. Sí, se visualiza, ¿verdad, ingeniero? Ok, adelante. Ya, buenas tardes, ingeniero. Le voy a presentar y a sustentar lo que es el tema de mi investigación, el proyecto de investigación denominado Influencia de ceniza volante y ladrillo industrial triturado reciclado en la capacidad de soporte de sobrasantes arcillosos, Lambayeque, del presente año 2026. Autor, mi persona, Rey de Chapañán José Benjamín y Magíster Chirino González Miguel Armando, en la sede de Piura. Ya, como problemática, vulnerando el ODS, más de 100 millones de personas carecen de vías. En Latinoamérica tienen sobrecostos del 35% y el Instituto Vial Provincial de Lambayeque 2022 nos dice que registra el 60% de arcillas CH en un índice de plasticidad menor al 20% y el CBR de 2 a 5%, incumpliendo con el 6% del MTC de 2014. Eh, el problema de mi investigación se va a basar en lo que es la estabilidad estructural de un pavimento, ya que depende directamente de la capacidad mecánica de la subarrasante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el suelo de fundación presenta una elevada plasticidad, y una alta sensibilidad al agua, es decir, en la saturación, va a tener una baja de resistencia al corte y en el sistema vial también desarrolla deformaciones prematuras, tanto como fisuraciones y pérdida de servicialidad y fallas por asentamientos diferenciales. Esto es lo que corresponde también a la región Lambayeque, donde predominan suelos finos cohesivos, clasificados como CH según el sistema unificado SUX. Estas se presenta un alto límite líquido y índice de plasticidad elevados, tanto como expansión volumétrica frente a los cambios de humedad, y la baja capacidad aportante en lo que corresponde a la condición saturada. Ya, pasamos. Em, Ya, continuando con, aquí vamos a abordar lo que es la matriz de consistencia, ¿no? Donde se va a articular lo que son problema general, objetivo general y hipótesis general con problemas específicos y objetivos específicos. Nuestra interrogante principal se centra en determinar de qué manera influye las cenizas volantes
y ladrillo triturado reciclado en la capacidad de soportes de subrasantes arcillosos, la Lamborghini 2026. Como objetivo general, sí, en correspondencia al objetivo central es evaluar la influencia de cenizas volantes y ladrillo triturado reciclado en la capacidad de soporte de subrasantes arcillosos, la Lamborghini 2026. Como hipótesis general, en la hipótesis planteamos lo que es la incorporación de las cenizas volantes y el ladrillo industrial influyen significativamente en el incremento de la capacidad portante de las formaciones arcillosas de la Lambayeque 2026. Aquí, correspondiente a los problemas específicos, tenemos de cuáles son las propiedades físicas del suelo arcilloso, explorando así como las propiedades físicas y químicas de las cenizas volantes y el ladrillo triturado. Segundo, tenemos lo que es de qué manera varían las propiedades de compactación en el producto modificado del suelo arcilloso al incorporar la dosis de 4, 6 y 8% en lo que corresponde a las cenizas volantes y 5, 10 y 15% en ladrillo triturado. Como tercer problemática específicos tenemos lo que es cuál es el incremento del índice de CBR del suelo arcilloso al ser estabilizado con las diferentes dosis experimentales como le estaba mencionando y ladrillo triturado. ¿Y cómo influye la mezcla óptima en el 8% de cenizas volantes y 5% de ladrillo triturado en la resistencia de la compresión no confinada, USS, de la subrasante arcillosa? Aquí vamos a identificar los objetivos específicos que tenemos, que es identificar propiedades físicas y químicas del suelo y ceniza de ladrillo. Vamos a evaluar lo que es el Proctor, según la dosis de 4 a 6 de cenizas volantes y 5 a 10% en lo que es ladrillo triturado. Y vamos a determinar el índice de CBR con las muestras experimentales y vamos a evaluar la resistencia a la compresión no confinada UCS en las mezclas. Aquí tenemos teorías o aportes que fundamentan mi investigación. Aquí, como autor, tenemos a Das en el 2023, mecánica de suelos y expansividad, perdón. ¿Qué nos refiere este aporte? Aquí nos explica la estabilidad de subrasantes en Lambayeque que sostienen suelos con índice de plasticidad superiores al 20%. Esta posee una mineralogía laminar altamente sensible a la humedad, que al saturarse, esos suelos se expanden del 5 a 15% provocando fatiga y colapso estructural bajo cargas viables. Este aporte está publicado en CENAC, Boston. Como siguiente aporte tengo lo que es como autor a Nanda 2025, Nanda u otro de 2025, mejora la resistencia del suelo blando. Este es un artículo científico. ¿Qué nos dice este aporte? Este aporte fundamenta el uso del ladrillo industrial triturado como un agente de mejora, ya que aquí se aplicó en un 20% de ladrillo triturado en suelos arcillosos que ha mostrado un incremento en la máxima densidad seca en un 39,59% y un aumento extraordinario en lo que es el índice de CBR de 163,16%. Este se encuentra publicado en la revista científica Journal of Climate Production. Y como siguiente teoría o aporte, tenemos a Admatec, otro 2024. Aquí nos menciona en este título de tipo de investigación, en su título, claro, es utilización de cenizas volantes con y sin aditivos secundarios para la estabilización de suelos expansivos. ¿Qué nos explica este aporte o qué nos refiere? Este explica las cenizas volantes reaccionando con el calcio del suelo para formar geles cementantes, un CSH y entringita, que rellenan poros, aumentando la rigidez obtenida de cenizas volantes situados en un 25 y 40% de la mezcla. Este artículo se encuentra publicado en Result Engineer. Y como último aporte, aquí he citado lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que en base a esto se va a dirigir o a verificar lo que es este proyecto de investigación. Esta es una normativa vial que establece un CBR de mayor o igual a 6% como umbral mínimo de aptitud en la zona rasante. Es decir, que ese es el mínimo que se tiene
que plantear, ¿no? En mi tesis para que pueda ser verificada por el Ministerio de Transporte, o sea, el MTC. Esta se encuentra publicada en el Diario Oficial Peruano, repositorio de normas y en la web oficial de la MTC. ¿Por qué enfoque, no? En tipo de investigación y diseño de investigación, tenemos lo que es un enfoque cuantitativo, ya que el estudio emplea un diseño riguroso basado en la recopilación de magnitudes numéricas obtenidas en el laboratorio para medir lo que es el índice de CBR, mm, densidad seca máxima, la UCS, y en su posterior una validación mediante el procesamiento de estadístico inferencial. Aplicada. ¿Por qué aplicada? Porque la investigación se clasifica como aplicada porque busca resolver una problemática. En su razón de en su razón de ser arcillosos en lo que corresponde a la región Lambayeque, interviniendo mediante el uso de estas pruebas viales independientes industriales para mejorar las propiedades del suelo. Es un diseño experimental eh, con tipo de cuasi experimental debido a que existe una manipulación deliberada e intencional de las variables independientes para observar su repercusión. En variable dependiente tenemos lo que también es la capacidad de soporte bajo una estructura metodológica organizada de intervención técnica. En el alcance tenemos que es explicativo, bueno, como su propio nombre lo dice, ¿no? Ya que es fundamental explicar la relación, lo que es el causa y efecto de las variables independientes y según las dosificaciones de ceniza y la de río triturado. Aquí estamos hablando de lo que son los porcentajes, ¿no? Y el incremento de la capacidad de soporte del suelo arcilloso, es decir, los resultados. Aquí en mi tabla de operacionalización de variable independiente uno tenemos lo que es definición, ¿no? Un producto pulverento generado por la combustión de carbón en las plantas termoeléctricas o incineradoras industriales, además que poseen propiedades punzolánicas. Sacar, entre otros, 2024. Su definición operacional nos dice que se identifican sus propiedades fisioquímicas, luego se aplicarán al suelos arcillosos como aditivos estabilizadores para mejorar la capacidad de soporte. Dentro de estas dimensiones tenemos lo que son las propiedades físicas, eh, donde se va a basar lo que es el peso unitario, la densidad, la absorción, en propiedades químicas, el IPC y OSS, y en porcentajes de aplicación en un 4, 6 y 8%. La escala de medición se va a basar en lo que es razón. En la variable independiente 2 tenemos lo que es el ladrillo triturado. Es un material granular obtenido de la molienda de ladrillos de arcilla, cocida proveniente de residuos de demolición por su alto contenido de sílice perdón, silicato de calcio hidratado y aluminato de calcio hidratado también. Estas, estas propiedades, digámoslo así, generan actividad punzolánica, ¿no? Ya que al reaccionar esta va a generar, van a producir lo que es cementación interparticular, una reducción también del índice de plasticidad, disminución del potencial expansivo y un incremento de la resistencia mecánica, ¿no? Y para ello vamos a obtener lo que es una mejora a la estabilidad volumétrica. Ya. Y claro, sus propiedades físicas tenemos lo que son granulometría. En granulometría, bueno, según lo que al MTCG del 2013 y el ACTM de D6913. Estos son ensayos donde indica que vamos a realizar la granulometría para ver el porcentaje de grava, los porcentajes de arenas y arcillas y limas. Luego tenemos también lo que es la humedad, el peso unitario y la densidad. De la misma manera tenemos también para las propiedades químicas y los porcentajes de aplicación. En este caso vamos a aplicar en los porcentajes para el ladrillo triturado en 5, 10 y 15%. Aquí en la variable dependiente, ¿no? La capacidad de soporte de subrasantes arcillosos. Esta se identifica mediante el ensayo del índice de CBR, permitiendo determinar el suelo arcilloso cuando no es apto para ser usado como subrasante. Galvez 2024. En definición operacional tenemos que la capacidad de soporte será evaluada al suelo natural y experimental con una dosis de cenizas volantes y ladrillo industrial triturado reciclado.
Dentro de las dimensiones tenemos los que son las características físicas del suelo arcilloso. Eh, en la variable dependiente, ¿no? En los indicadores. ¿Cómo vamos, claro, los indicadores también vamos a utilizar lo que es la granulometría, la humedad, los límites de alta peso específico y sales solubles. En las propiedades de compactación tenemos lo que es la máxima densidad seca, el óptimo contenido de humedad y propiedades mecánicas, el índice de BR y la presión no confinada. Y dentro de esa, disculpen, propiedad volumétrica tenemos lo que es la presión de expansión y porcentaje de expansión. La escala de emisión vendría a ser la razón. Ante todo ello, mi variable dependiente, como les estaba explicando, yo la voy a medir, o bueno, se va a medir con el índice de CBR, el óptimo contenido de humedad y la compresión no confinada. Em, ya, aquí en mi muestra tengo, sí, ya, en mi muestra, en población y muestra, se determinó que voy a tener cuatro calicatos con 28 muestras para Proctor, 21 para CBR, 21 muestras con seminizados volantes, 21 con ladrillo triturado y 18 para USS, sumando un total de 88 muestras. Para lo que es técnicas e instrumentos a aplicar, en esta se va a utilizar la observación directa, que mediante la ejecución de los ensayos se va de compactación y ensayos mecánicos, vamos a hacer en lo que son condiciones controladas por el laboratorio. También se va a revisar, se va a aplicar lo que es la revisión documentaria para determinar o para registrar, mejor dicho, los ciertos porcentajes de aplicación y cómo se va obteniendo dichos resultados. En instrumentos, en lo que con respecto a los instrumentos, se va a aplicar los procedimientos estandarizados, las normas según ASTM, como les estaba indicando, la D1557 para Proctor y la ASTM 1883 para índices de CBR. Aquí en confiabilidad nos dice que también no respalda, mejor dicho, ¿no? El uso de herramientas estadísticas para generar análisis y tendencias que validen los resultados que estamos aplicando y la entrega de certificados de calibración del equipo de laboratorio. En validación, ¿se validaron los instrumentos? Sí, se validaron para garantizar validez y donde se va a aplicar una entrevista dirigida a los profesionales del área de ingeniería civil, permitiendo contrastar mis aportes con expertos, los fundamentos teóricos definidos en mi proyecto de investigación. ¿Qué técnicas y análisis de información se aplicó? Se aplicó un análisis estadístico utilizado por el software SPSS, donde se van a especificar con pruebas de ANOVA y TestStudent para determinar significativamente el efecto de la dosis de ladrillo y el efecto de la ceniza volante, según los porcentajes. Bueno, aquí está lo que es con respecto a los aspectos administrativos, monetarios y no monetarios. eh, Totalmente es autofinanciado. Y aquí están los aspectos administrativos, ¿no? Desde la semana 1 hasta la 16, empezando de adaptación de formato de informe de tesis hasta la sustentación de tesis. Eso sería todo con respecto a las propiedades ingeniero. Ya, está bien, Benjamín, está bien, la verdad. Hay unas pequeñas observaciones, ya. He enviado al grupo, ya. He enviado al grupo ahí unas diapos de modelo, ya, para que las adaptes, ya. Está un poco más completo, pero es información clave, ya, te va a servir. En lo que respecta a lo demás, está muy bien, ya. Eh, ya luego en clase vamos a profundizar, ¿ya? ¿Ya terminaron todo? En clase profundizamos más observaciones, ¿ya? ¿Te parece, Benjamín? Una consultita. Con respecto a la Sí. IA, yo, ¿Ya? ¿Cómo vas? yo siempre tengo problemas. Yo incluso le agregué 35 páginas y yo le indiqué de tal ¿Nada? página. Creo que sí se ¿Ya? recuerda. Y me mandó el reporte que seguía teniendo ella. Perdón, ese asterisco. Ya.
¿Has subido algo? No, no, no. A Trince sí lo subí. Ya, lo subiste con Pero asterisco. sí. Ya, pues hay que ver, pues, si ética no te observa nada, ya, pues, ¿no? Sí, porque como yo le dije, yo hasta mi capítulo 2 yo no tenía IA. Ya. Es que Ah, subía la... entonces si no, porque lo demás son tablas, pues ya no creo que te afecte. Ya. ¿Ya? Ya. Ya, pues, Gracias. Benjamín, quedamos. Gracias, gracias. Nos Sí. estamos viendo. Gracias.